Le agradezco, John, que nos haya tomado la llamada. John Scott, muy buenos días. Muy buenos días, al contrario, muchas gracias a usted. Bueno, John, pues, ¿cómo tratar de explicarle a la gente que nos escucha que efectivamente el subsidio que se le ha quitado a los combustibles a partir apenas del domingo pasado, pues es una medida que va en el sentido correcto, en el sentido adecuado, o no? Sí, yo creo que primero aclarar que el subsidio se quitó de hecho desde el año pasado. Simplemente en este año el hecho de que se haya eliminado el subsidio combinado con el aumento de los precios de los energéticos y la devaluación hizo que pues se tradujera esa eliminación por primera vez en un aumento pues, muy significativo en el precio de las gasolinas, ¿no? Eso en términos generales, ¿no? De hecho, el año pasado pues, el gobierno recaudó más de 200,000 millones de pesos por impuestos a las gasolinas, ¿no? Entonces, lejos de haber un subsidio, un impuesto bastante importante, ¿no? Ahora, el subsidio, el problema con los subsidios generalizados, como el subsidio a la gasolina que teníamos hasta el 2014, es que sus beneficios se distribuyen en proporción a la capacidad de consumo de los hogares. En una sociedad muy desigual como es la de México, pues la capacidad de consumo de los hogares obviamente está concentrada en los grupos de mayores ingresos. Entonces, cualquier subsidio generalizado automáticamente beneficia desproporcionadamente a las familias de altos ingresos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso del subsidio a las gasolinas, cada peso que tú le logras transferir por ese subsidio a un hogar en el primer decil, es decir, el 10% más pobre de la población, implica que le transfieres como 36 pesos a un hogar en el extremo opuesto de la distribución, ¿no? Entonces, no es que sí tiene un impacto, ciertamente sí le ayuda a la población pobre el subsidio a la gasolina, sí le ayuda a reducir sus costos energéticos, sus costos generales, pero como instrumento redistributivo es tremendamente ineficiente en comparación sobre todo con otros instrumentos a los que tiene acceso el gobierno federal, como por ejemplo Prospera, inclusive las transferencias de Procapo, el gasto en educación básica, el gasto en salud, el gasto en pensiones para adultos mayores. Todos esos instrumentos tienen un impacto mucho mayor por peso gastado en las poblaciones de bajos recursos, ¿no? O sea, Entonces, por dinero que se les otorga de alguna manera, ¿no? Así es. Entonces, cada peso que tú gastas vía subsidios energéticos, en lugar de hacerlo vía, por ejemplo, Prospera, pues es como si tú, en lugar de gastar un peso, gastaras 20 centavos, ¿no? Reduces en forma muy significativa el impacto de los recursos públicos. Y por eso, pues el sistema ideal, de hecho, es no tener subsidios, inclusive tener impuestos, y usar esos recursos para financiar programas en beneficio de la población más pobre, ¿no? Desafortunadamente, esto no se ha comunicado muy bien, ¿no? En el caso de este cambio de políticas y el ajuste de los precios del 2017, ¿no? Sí, a lo mejor lo que no ha ayudado mucho también es la temporada, ¿no? La temporada vacacional, porque me parece que el discurso es muy consistente con lo que decías, John, al inicio de la charla, es fundamentalmente quitar pues este subsidio, más la devaluación del peso frente al dólar, más el precio real de los combustibles. Es sustancialmente el discurso del gobierno federal, pero vaya, sí está costando trabajo que pueda permear, ¿no? Y solito el secretario de Hacienda, insisto, solito anda por ahí, por todos los medios de comunicación, por todas las vías adecuadas, intentando transmitir ese mensaje, ¿no? Sí, en realidad es un mensaje pues bastante, a nadie obviamente le gusta pagar más impuestos, pero si tú dices con toda claridad, primero, además de comunicarlo mejor, claramente el ajuste abrupto en el 2017, en el primer mes, pues también es una política sorprendente, ¿no? Creo que el gobierno tuvo la oportunidad de hacer ese ajuste de forma mucho más gradual a lo largo del 2016, ¿no? En el 2016 era muy claro ya que estaba subiendo el costo de los energéticos. Obviamente no se había dado todavía pues el brinco por el efecto Trump, ¿no? De la devaluación, pero ya era muy claro que pues, el gobierno iba a tener que ajustar los precios, y lo pudo haber hecho de forma mucho más gradual, y lejos de haber hecho eso, de hecho el impuesto, el IEPS, se fue reduciendo mes por mes. O sea, para mantener la estabilidad del precio en 2016, el gobierno fue reduciendo el impuesto, ¿no?
en lugar de pues ir haciendo el ajuste para que en 2017 pues ya casi ni se notara, sino que fuera parte del mismo ajuste, ¿no? Que era la política que tuvo el gobierno pues por muchos años, ¿no? Exitosamente, ajustar estos famosos disque gasolinazos, porque realmente estamos hablando de unos pocos centavos, recibían un poco de ruido en la prensa, pero pues no generaban bloqueos ni marchas, nada, ¿no? No, porque además está perfectamente establecido, ¿no? Nos decían, va a subir hasta tanto, no va a subir más. Exacto. Pero, pues bueno, el 20% en algunos casos pues es muy fuerte, claro. Así que de un solo guamazo. Ahora, John Scott, investigador del CIDE, articulista de la revista Nexos, lo que quieren hacer los gobernadores, dialogar, por supuesto, con el gobierno federal, esto que va a suceder el próximo lunes, intentar que les expliquen, pero tampoco habrá muchas alternativas para poder modificar una política que ya está vigente. Yo creo que no, yo creo que la política está además pues en la ley en la reforma energética. Lo que yo creo que es bien importante es comunicarlo con toda claridad y cambiar esta percepción que todavía claramente está pues, muy dentro de la cultura, tanto en el debate político como en el debate a nivel de opinión pública, de que los precios son una herramienta pública, ¿no? Cuando pues claramente para el gobierno hubiera sido muy fácil mostrar, mira, esta es la evolución de la tasa de cambio y esta es la evolución de los precios. Se va, una vez que la ley entra en vigencia, lo que va a determinar los precios pues es exclusivamente los mercados internacionales. No tiene nada que ver con políticas públicas, tiene que ver exclusivamente con precios internacionales. Eso por un lado, y por el otro, si tú quieres regresar al régimen que tenías antes, pues lo que haces es básicamente quitar dinero a los hogares más pobres y pasárselo a los hogares más ricos. Esa es la parte con la que iniciamos, John, y creo que es la que va a costar más trabajo permear, ¿no? Sí, pero es muy fácil de mostrar, ¿eh? O sea, si tú comparas, y es muy fácil comparar, tú puedes comparar, tenemos las encuestas, sabemos exactamente cuánto de lo que se gasta en Prospera, por ejemplo, lo reciben los hogares más pobres, más o menos como pues más de la mitad llega a los hogares en pobreza extrema, 64-68%. ¿Cuánto del subsidio llega a los hogares más pobres? Pues tal vez 15%. ¿No? Tú estás hablando de un programa que logra transferirle por cada peso 15 centavos a los hogares más pobres, versus un programa que por cada peso le transfiere 60 centavos, ¿no? Esto que sucedió el lunes, esta digamos ampliación del margen pues de precio de los combustibles, John, fue una medida correcta, adecuada del gobierno, quizá mal aplicada, quizá aplicada de manera gradual en otro momento, pero tenía que hacerlo. Sí, yo creo que tenía que hacerlo en forma mucho más gradual, yo diría a lo largo del 2016. No podía hacerlo, no podía retrasarlo mucho más, por lo abrupto que han sido los cambios recientes, ¿no? Entonces, si lo hubiera, digamos, tratado de hacerlo en 2017, el gobierno hubiera tenido que enfrentar pues, la posibilidad muy probable de hacerlo, de ejercer recursos públicos para subsidiar la gasolina. Entonces yo creo que fue, dado que no se hizo el ajuste en 2016, sí era necesario hacerlo, a menos de que la sociedad esté dispuesta a financiar subsidios energéticos en lugar de programas sociales. Claro. ¿No? Muy bien, John, pues muchísimas gracias por toda esta explicación. John Scott, investigador del CIDE, articulista de la revista Nexos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Al contrario, muchas gracias. Gracias, John.